Y recibimos ahora en RPP al señor Oscar Caipo, que es presidente de la CONFIEP, pero al que hemos invitado en su calidad, que es una función diferente, de vocero de la Asociación de Empresarios por la Integridad, que desde hace varios años está actuando para conseguir que la actividad empresarial y los vínculos entre la empresa privada y el Estado se hagan con corrupción cero. Y si lo hemos invitado es porque han publicado un comunicado en el que ponen de manifiesto que para que los empresarios no se vean obligados a estar en la tentación o caer en ella de pagar coimas, hace falta que hayan funcionarios públicos con integridad que no las exijan para que se pueda hacer el trabajo normal de las empresas. Por esa razón están llamando a atender la más grande prudencia por parte del jefe de Estado en el nombramiento de los funcionarios públicos. Señor Oscar Caipo, muy buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. ¿Cómo están percibiendo la evolución de los nombramientos en el Perú? ¿Qué es lo que le parece que es importante que la opinión pública sepa para que usted pueda mantener este objetivo, corrupción cero? Bueno, creo que con gran preocupación y se ha recogido en los medios y en la opinión de especialistas, necesitamos que los nombramientos pues involucren a gente idónea. Esto quiere decir personas que tengan la capacidad, la experiencia y muy importante también que no tengan ningún cuestionamiento de integridad en su historia, en su conducción. Señor Caipo, ¿cómo está? Muy buenos días. Yo le voy a pedir, en todo caso, ser más específico a nombre de esto en el sentido siguiente. ¿Cuáles son los ministerios cuyos ministros han sido designados y que le generarían mayor preocupación? Bueno, hay preocupación, por ejemplo, y algunos ejemplos en los últimos días en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Y no solamente estamos hablando de los nombramientos que puedan haber a nivel de ministro o ministra, que dicho sea de paso, recordemos que son pocas, sino también dos, los siguientes cargos, ¿no? Entendieron mal el tema de paridad, o sea, par. Así es. ¿No? Otro ángulo y otra conversación, pero necesitamos pues que esto pase del discurso. No podemos dar mensajes, ya sea en la nación o en declaraciones, de que se va a hacer cosas para combatir la corrupción y tolerancia cero, cuando en los nombramientos no estamos siendo suficientemente cuidadosos en poner los filtros y en algunos casos han tenido que retroceder, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, Mónica, que la corrupción es posiblemente el principal problema que tenemos en el país, ¿no? Y no lo decimos nosotros, lo dice la población, ¿no? Si bien reconocemos que hay brechas en salud, en educación, en otros tipos de servicios, ha sido justamente el no poder dirigir correctamente las prioridades de los sucesivos gobiernos, aprovechando los recursos que trajo el crecimiento de los últimos años, dirigirlos a atender las principales necesidades de la población por actos de corrupción en muchos casos y por otros, por falta de capacidad, sobre todo en las regiones, que nos ha traído a donde estamos, ¿no? La corrupción nos ha costado muchísimo, no solamente en no llegar a atender las principales necesidades de la población, sino también ser el país con más mortalidad en la COVID-19. Ha hecho bien de mencionar cifras graves sobre cosas económicas y sobre mortalidad, pero hay otra consecuencia también de la corrupción, que es la pérdida de confianza y la mala imagen que instituciones públicas o que las empresas, aquellas instituciones que deberían servir para alimentar el compromiso con la responsabilidad pública, resultan sirviendo para lo contrario. Por eso quisiera preguntarle, ¿qué medidas proponen ustedes específicamente para, por ejemplo, favorecer y proteger a los que se animen a denunciar? Porque usted sabe la realidad. Si a usted, a su empresa, Dios no lo quiera, le piden una coima para ejercer un derecho legítimo a trabajar y a crear empresas, ¿qué cosa hace? Si se encuentra ante un funcionario poderoso
¿Qué le parece que se debe cambiar para que sea más natural denunciar y que no se sienta uno amenazado por hacerlo? Sí, y muy importante lo que ha mencionado. Y si me permite, Fernando, contarles un paso antes. Desde Empresarios por la Integridad queremos pasar del discurso y estamos promoviendo que las empresas grandes, medianas o pequeñas certifiquen sus sistemas de prevención anticorrupción basados en la ley peruana. ¿Qué significa para no eso? solamente protegerse legalmente de las responsabilidades que la ley trae, administrativas para la persona jurídica por primera vez, sino también para ser parte de un movimiento de cambio cultural y de cambio país. Cuando una empresa ha implementado el sistema de prevención que la ley promueve y luego puede acceder a certificarse a través de una alianza que tenemos con la Contraloría General de la República, tenemos una línea de denuncia especial para las empresas certificadas que permite que la denuncia pueda ser atendida prácticamente inmediatamente, dado que no tiene que pasar por un procedimiento de validación. Y esto se puede hacer en cualquier tipo de adquisición de bienes y servicios, Sí. En la fase previa, durante o posteriormente, porque los pedidos pueden venir luego de firmar el contrato y para empezar a liberar los pagos en algunos casos, ¿no? Entonces, promovemos justamente la denuncia, como bien dices, Fernando, como mecanismo para poder cambiar las cosas. En primer lugar, tener una empresa certificada ya sirve para disuadir, ¿no?, a funcionarios de que no lo hagan, pero luego que puedan tener el canal de denuncias puede ayudar a que la Contraloría intervenga y cambiar las cosas, ¿no? Y muy importante, esto afecta a todos. Entonces, estamos trabajando no solamente con empresas grandes, sino lanzamos a finales del año pasado una certificación diseñada especialmente para la pequeña empresa, y estamos trabajando, por ejemplo, con un proyecto que promueve USAID, Inversión Pública Transparente, para escoger a 8 empresas que van a ser las embajadoras de la integridad, 8 pymes, en 5 regiones, entre Lima, Piura, Lambayeque, Cusco y Loreto, para que puedan tener la certificación y también poder tener acceso a este canal de denuncias. Porque las grandes podemos levantar nuestra voz, podemos denunciar en los medios, pero las empresas pequeñas son víctimas y no tienen los recursos y su voz no tiene la fuerza para alzarla cuando es necesario, y son lamentablemente abusadas por estos procedimientos y malos funcionarios que acompañan en cualquier paso en el cual se tenga que hacer negocios o poder operar. Sí, y yo lo que quería era insistir para entender mejor, porque imagínese usted, señor Caipo, hay una inmensa audiencia que tiene RPP que no necesariamente conoce los mecanismos. Lo único que sabe y la percepción que tiene es que todo el mundo pide cutra, aquí y allá. O sea, para ser bien coloquial y bien claro en el gráfico. ¿Cómo, primero, qué motivación hay para certificarse, más allá de la buena voluntad y la buena conducta? ¿Y cómo es este proceso de certificación? O sea, ¿cómo funciona ante USAID, ante la Contraloría? ¿Cómo funciona? Sí, acá hay 2 cosas. La certificación, en primer lugar, es expedida por Empresarios por la Integridad. Nosotros tercerizamos la auditoría de certificación con una empresa especializada en certificación y que está acreditada para ello, basados en estándares internacionales, ¿no? Entonces, para estar certificado lo que hay que tener son algunos componentes en el sistema. Por ejemplo, haber evaluado e identificado los riesgos y exposición a la corrupción en ciertos procesos, en ciertas sedes, ahí solamente, en ciertas relaciones. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo y seguramente va a caer mal, pero Graña y Montero tenía todas las certificaciones y, digamos, estuvimos expuestos a un tema de corrupción a gran escala, ¿no? Así es, y obviamente hizo un mal uso, ¿no?, de haber tenido esas certificaciones. No solamente traicionó esos principios y valores, sino que eso tuvo un costo altísimo, en el riesgo de no haber podido seguir operando. Sus accionistas han tenido que dejar la empresa y vender el negocio, ¿no? Entonces, al final, ha recibido la sanción no solamente financiera,
de la reparación civil de más de 400 millones de soles, sino sobre todo la sanción moral. Le ha costado muchísimo salir adelante y reconstruir su reputación, que un nuevo directorio han tenido que lanzar una nueva marca, AENSA, para poder seguir operando y separar a los funcionarios que cometieron los delitos y a los accionistas que estuvieron involucrados. El costo de la corrupción no solamente es alto para el país, sino también para las empresas que caen en ello, tienen un costo altísimo, no solo en su reputación, sino en costos financieros también que las impactan. Señor Caipo, ¿qué hubieran podido hacer ustedes como Asociación de Empresarios por la Integridad de haber sabido o de haber estado activos cuando esto estaba sucediendo? Porque hemos hablado sobre la necesidad, naturalmente, de exigir al Estado que retire a sus funcionarios corruptos, pero el trabajo es grande también con sus propios colegas empresarios. Estamos hablando de un caso específico de una gran empresa, pero pensemos en la multitud de pequeñas empresas en donde el sentido común, no, pues señor Caipo, usted es un idealista, usted no conoce la realidad, si no se paga cutra, no salen adelante los negocios. ¿Qué le dice a este señor que piensa así? ¿Y qué sanciones se tiene que tomar cuando se incurre en complicidad con funcionarios corruptos? Lo que hay que buscar es también los incentivos positivos, ¿no? Para que las empresas pues, puedan darse cuenta que en el largo plazo la mejor forma de operar es con integridad y no ceder a esas presiones, ¿no? En algunos casos tendrán que dejar algunos negocios, ¿no? Mientras que las cosas empiezan a cambiar. Por eso es muy importante que a medida que el sector privado va creciendo, ¿no? E implementando estos sistemas de prevención y adheriéndose a este cambio cultural, el sector público tiene que crecer a esa misma velocidad. Por eso no podemos retroceder en este aspecto, ¿no? Y tenemos que dar incentivos positivos, como decía, ¿no? Acceso a nuevos mercados, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una alianza entre Empresarios por la Integridad y CONFIEP, y estamos creando una vitrina de mercado para las pymes con la Asociación Pyme Perú, y estamos buscando que algunos elementos para poder entrar a esa vitrina sean empresas pues, que tengan demostrada integridad y que estén dispuestas a actuar con esas reglas de juego. Entonces, darle acceso a otros mercados a los que no podrían tener si es que no fuera así, ¿no? Entonces tenemos que también dar algunos incentivos positivos desde el sector público. La ley de compras pymes debería exigir también en algunos casos que esto se haga con completa transparencia para dar un incentivo positivo a las pymes de entrar a este movimiento. Muchas gracias, señor Oscar Caipo, que es el presidente de la CONFIEP, pero que ha venido a RPP en su calidad de vocero de la Asociación de Empresarios por la Integridad. Muchas gracias y mucho éxito en su arduo trabajo en ambas instituciones, ¿ah? Pero en este caso hemos hablado sobre todo de la gran revolución cultural que supone creer que podemos avanzar hacia una sociedad de corrupción cero en el sector privado y en el sector público. Muchísimas gracias. Es un trabajo de todos, Fernando, Mónica, muchas gracias por la invitación. Gracias. Sector privado, sector público, sociedad civil y la prensa juegan un rol muy importante. Tenemos que cambiar las cosas, debemos perseverar. En eso estamos. Muchas gracias, señor Oscar Caipo, que tenga buenos días. Vamos a hacer unos breves instantes con los anunciantes y regresaremos esta vez para hablar sobre temas de salud pública vinculados al COVID-19.